anhele tu corazón. Y es necesario que hayan corazones dispuestos a recibir algo en esta mañana. Es necesario que un corazón dispuesto a provocar que Dios se manifieste a tu favor. Hay alguien que pueda creer esto conmigo. Dios se mueve según la necesidad de tu corazón. ¿Qué está anhelando tu corazón en esta mañana? ¿Qué está anhelando tu corazón? Aleluya. Habrá alguien que pueda adorar al Señor en esta mañana. Santo Espíritu, Aleluya. ¿dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? Gloria a Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé? Y a su nombre y al nombre de Cristo, Dios le bendiga, iglesia. Que el Señor le continúe bendiciendo. Para mí más que un honor, un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de mi Padre Celestial. Mi nombre es Cindy Gómez, como ya me han presentado, y es más que un placer, a pesar de los nervios. Lléveme al paso, Pero vamos a estar hablando del Señor, que es lo importante en esta mañana. Amén. Le doy gracias a mis pastores por la oportunidad. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Génesis, su capítulo 45. Gloria a Dios. Vamos, acompáñeme ahí donde está. Génesis capítulo 45, versículo del 4 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos versículos ahí para poder entrar en contexto de lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Gloria a Dios. Génesis capítulo 45, versículo del 4 en adelante. ¿Cuántos lo tienen? Yo también digo amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Y dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristecéis ni os paséis de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Señor. No tenemos que bendecirla porque ya son benditas, Padre Celestial. Te pido, Señor, que mientras yo esté aquí parada, tú seas hablando a cada uno de los corazones, Señor, y que tú hagas conforme a tu voluntad en esta mañana. Gloria al Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Y yo quiero estar compartiendo una palabra con ustedes bajo el tema, aleluya. Dígale al que está a su lado: un pasado, vamos, repítalo, un pasado con propósito. Un pasado con propósito, era lo que el Señor trataba conmigo, aleluya. Y pasa algo, la definición de pasado dice: tiempo que ya sucedió y que en una línea cronológica ha quedado atrás, aleluya. Y nosotros, cuando nos hablan de pasado, estamos acostumbrados a pensar en situaciones o en cosas que hemos vivido que no han sido muy agradables. Cuando nos hablan de pasado, rápidamente pensamos en cosas negativas la mayoría de veces, porque si pensamos en cosas que han pasado años atrás, rápidamente, pastor, pensamos en el 2020, cuando ocurrió la pandemia, pero no pensamos en qué aconteció después de la pandemia. Aleluya. Y es por eso que yo vengo a hablarte no de un pasado que te marcó. Yo vine a hablarte de un pasado que Dios permitió para glorificarse en tu vida. Yo vine a hablarte de un pasado que Dios permitió para tenerte donde hoy tú estás. Aleluya. Y es por esto que yo quiero hablarte de José. La palabra de Dios dice, gloria a Dios, José, hijo de Jacob, el cual tenía 17 años cuando se encontraba apacentando las ovejas en Canaán. Y la palabra de Dios dice que él apacentaba, él cuidaba las ovejas al lado de sus hermanos, gloria a Dios. Pero había algo que acontecía con José. José era un joven el cual, a pesar de que
podría yo parafrasear, de que no buscaba mucho problema con nadie, de que era un joven tranquilo, había algo, y es que sus hermanos los envidiaban. Y es que José, aleluya, era rechazado por parte de sus hermanos. Era porque su padre Jacob lo amaba más a él que a sus hermanos. Ahora bien, cuando hablamos de pasado, yo quiero hablarte de 3 puntos. Y uno de ellos es un pasado que capacita. Hay pasados que te capacitan. El pasado, lo que viviste, es lo que te capacita para lo que Dios va a hacer a través de ti. José era rechazado, aleluya. José era envidiado y probablemente José no tenía nada. José solamente tenía una túnica que había sido dada por el padre. Pero en ese momento Jesús no tenía nada, pero aún así era envidiado. Y el Señor trataba algo conmigo y me decía: lo que pasa es que en muchas ocasiones yo permito que estés solo pero estando acompañado. ¿Y cómo así? Me dirás. ¿Cómo yo puedo estar solo estando acompañado? Porque hay personas que están a tu alrededor, aleluya, que te aman a ti pero no aman lo que tú portas. Que te aman a ti pero no entienden lo que tú portas. Y hay alguien que pueda creer esto. Una persona que ama lo que yo soy pero no lo que yo porto, no entenderá lo que Dios va a hacer conmigo. Una persona que ama lo que yo soy pero no ama lo que yo porto, no entenderá mi lenguaje. No entenderá a la hora de yo hablar o a la hora de yo tomar una decisión. Y era por esto que los hermanos envidiaban a José. Porque decían: tiene la túnica. Nuestro padre le dio la túnica a él. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tiene él? Aleluya. Pero José no tenía nada materialmente hablando. Pero simplemente había una gracia. Había algo colocado sobre él. Y Dios te levantó, aleluya. Y aunque estés rodeado de personas que no entienden cómo tú estás caminando, el Señor te dará la victoria, aleluya. Y es por esto el Señor me hacía entender algo muy interesante. Cindy, lo que pasa es que la oscuridad y la luz no pueden mezclarse. Y José representaba algo que ni siquiera él lo había visto todavía. Pero él me decía: es que la luz y la oscuridad no se pueden mezclar. Y esto representaba a José. Esta era la diferencia. De que José tenía una gracia y sus hermanos le envidiaban. Por eso es que la Biblia dice en Mateo 15:5, aleluya, que nosotros somos la luz del mundo. Por eso es que el Señor nos habla de que nosotros somos luz y la oscuridad siempre va a estar opuesto a la luz. Por eso vienen los levantamientos, por eso lo envidiaban, aleluya. Por eso estaban preparando algo para matarlo. Por eso estaban preparando algo para tratar de matar el propósito que el Señor había puesto sobre José. Ahora bien, es necesario que yo comprenda esto. Todo el que está a mi alrededor, aleluya, posiblemente te amen, pero no amen lo que tú tienes. Por eso no debemos de preocuparnos a la hora de que nosotros nos acerquemos a un hermano y no entiendan el sueño que tal vez Dios te reveló. Por eso no debemos de preocuparnos tal vez cuando tú estás empezando un emprendimiento y vayas a contárselo a un familiar y ese familiar solamente te diga: ¿y tú crees que tú vas a avanzar ahí? ¿Y tú crees que el Señor va a estar ahí contigo? ¿Y tú crees que ese dinero que tú tienes te va a dar para tú sustentarte, para tú empezar ese emprendimiento? Lo que pasa es que lo que Dios pone, el hombre no lo puede comprender. No busques que el hombre te comprenda, porque quien habló fue Dios. Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que José era el niño mimado de papi. Y ustedes saben. Y la palabra de Dios dice que un día José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos y ellos no lo comprendieron. Y cuando fue donde su padre hasta le reprendió porque tampoco comprendió el sueño que él tuvo. Y la palabra de Dios dice más adelante que Jacob le manda a José a buscar a sus hermanos, los cuales estaban cuidando de las ovejas en Siquem. Y la Biblia dice que cuando él llega ahí, entonces los hermanos comienzan a tramar. Comienzan a decir: vamos a matarlo. Y dice: no vamos a ensuciar las manos. Mejor vamos a tirarlo a la cisterna y vamos a quitarle la túnica. Aleluya. Y el Señor trataba conmigo. Hay un pasado que ha marcado a personas. Hay un pasado que te ha marcado por situaciones que has vivido.
Tal vez tu niñez no fue como tú las esperabas, aleluya. Tal vez pasaron situaciones en las cuales tú no has querido confiar en nadie más, aleluya. Tal vez te marcaron de tal forma que esa marca todavía ha permanecido. Y el Señor está diciendo, para poder capacitarte sobre tu pasado, tienes que dejar cosas atrás. Y hay cosas que tienes que sanar. Y hay cosas que tienes que perdonar. Aleluya. ¿Y por qué digo esto? Porque posiblemente José, viviendo esto, decía, pero ¿qué es lo que tienen mis hermanos? ¿Por qué mis hermanos de sangre me están tirando a una cisterna? Me quieren matar. Simplemente porque tenía una túnica. Aleluya. Simplemente, gloria a Dios. Miren, mis hermanos, no tienen explicación. Porque como les digo, José no tenía ni siquiera nada materialmente. Que tú puedas decir, José es millonario, José tiene algo, aleluya. Y es por esto que el pasado que te marca es necesario que tú puedas sanar sobre él. Porque cuando yo estoy marcado por una situación que he vivido, entonces yo no podré nunca aprender lo que Dios quiso enseñarme. Cuando yo estoy marcada por una situación que pasé, yo no podré ser capacitada para lo que Dios tiene para mí. Y es por esto que en medio de situaciones, en medio de problemas, nosotros en vez de preguntarle a Dios por qué, debemos de preguntarle qué tú quieres que yo aprenda de esto. Dios permite situaciones para que puedas aprender de eso que estás viviendo. No es para que le preguntes, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me dejaste sin nada? ¿Por qué tuvo que morir este familiar? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Porque José nunca se quejó, sino que siempre creyó en que Dios no lo dejaría solo. Y todavía la Biblia lo dice, el Señor permanecía con José. Hay alguien que puede entender que si Dios está contigo, no importa lo que pase. Hay alguien que puede entender que si Dios está contigo, no importa quién se levante, aleluya. Y la palabra de Dios dice que luego de esto, de ser echado a la cisterna, la palabra de Dios dice que sus hermanos lo vendieron. Y la Biblia dice que cuando José fue vendido, gloria a Dios, ellos llevaron la túnica delante de Jacob. Y le habían hecho creer a su padre que él había muerto, que lo habían devorado. Pero más adelante la Biblia me dice que cuando José fue vendido a Potifar para Egipto, gloria a Dios, la Biblia dice que allí donde él fue, él comenzó a señorear. Porque él se ganó el corazón de Potifar. Porque él, ya Potifar le confiaba las cosas. Ya Potifar le confiaba su casa, su familia. Ya Potifar comenzó a creer en este muchacho de buen corazón. Y Potifar le confiaba todo todo de él, aleluya. Y la palabra de Dios me decía, mientras yo leía esto, y es que cuando Dios te capacita, un pasado que capacita, será el pasado, gloria a Dios, que cambiará tu mentalidad, Mari. Es imposible que yo sea capacitado y no pueda cambiar mi mentalidad, aleluya. Por eso hay hijos, gloria a Dios, que siguen pensando como esclavos. Por eso hay personas que todavía siguen viviendo en miseria. Por eso hay personas que todavía no avanzan, no salen de un lugar, no salen de una situación. Por eso muchas veces tú dices, ¿por qué todavía estoy estancado en el mismo lugar? Y hay gente que tiene que entender que para yo poder, aleluya, ver la gloria de Dios a mi favor, yo necesito tener un cambio de mentalidad. Es que hay algo que no lo entienden. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver la mentalidad? Lo que pasa es que de lo que hay en tu mente, habla de lo que hay en tu corazón. Porque la Biblia dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay gente a la cual Dios le está diciendo, es necesario que cambies tu mentalidad. Y eso no acontecerá hasta que no perdones. Eso no acontecerá hasta que no dejes situaciones atrás. Y es necesario que nosotros tengamos un cambio de mentalidad. Porque cuando yo tengo un cambio de mentalidad, entonces yo tomaré decisiones correctas. Cuando yo tengo un cambio de mentalidad, entonces yo hablaré diferente. Cuando yo tengo un cambio de mentalidad, entonces yo veré la gloria de Dios a mi favor. Y es necesario, aleluya, que Dios te ha permitido esto, vivir situaciones. Dios te ha traído aquí para enseñarte, gloria a Dios, que es necesario que tengas un cambio de mentalidad. Ahora bien, este es un pasado que capacita. Aquel pasado que te muestra
que no importa la situación, Dios está contigo y Dios lo permitió para glorificarse a su favor. Ahora bien, yo quiero hablarte de un pasado que moldea. Diga conmigo, un pasado que moldea. Gloria a Dios. Y es que pasa algo. Un pasado que moldea es el que me va a enseñar, gloria a Dios, a yo ser diferente, Mari. A yo estar preparado para lo que Dios me va a entregar. Y por eso es que vienen las situaciones. Tal vez ustedes me digan, pero tú no has salido de hablar de situaciones. Y es por esto que todas las situaciones que se han presentado en tu vida no es para matarte, no es para castigarte, sino para Dios mostrarte lo que va a hacer contigo. Y un pasado que moldea es ese pasado que a través de todas esas situaciones que pasaste ves un cambio, aleluya. Porque si antes tú eras, aleluya, tú te creías la persona, ahora no, ahora tú tienes que aprender a ser humilde, porque el proceso y la situación te llevó a esto. Porque la palabra de Dios me habla de que José pasó por muchas cosas, pero algo que me impacta es que José nunca, la palabra nunca dice que José pecó, que José dijo una palabra descompuesta, que José se airó contra sus hermanos. O sea que el Señor lo estaba capacitando, porque era necesario de que él fuera moldeado. Porque Dios no te puede entregar, Dios no te puede poner en lugares altos si tú no eres capacitado y moldeado para estar ahí. Y esto aconteció con José. El Señor lo ponía, aleluya, que primero era que él pastoreaba ovejas. Ahora ya él estaba en la casa de Potifar. Todavía lo vendieron. Y él estaba en la casa de Potifar ahí, reinando. O sea, todo era a cargo de él. Entonces Dios te pondrá cosas en las manos para ver qué tú haces con ellas. Dios te pondrá en escenario para ver qué pasa con eso que Dios te ha puesto. Dios te permitirá manejar mucho dinero para ver qué tú haces con ese dinero. Dios te permitirá estar en escenario para ver qué tú estás haciendo con eso que Dios te entregó. Y aquí yo quiero hablarte de la administración. José administraba. Y una persona que no ha sido moldeada no puede administrar porque fácilmente puede pecar o puede corromperse. José, aleluya, no importa lo que le habían hecho, nunca pensó en vengarse de sus hermanos, aleluya. Todavía cayó preso, aleluya. Y José nunca pensó en pecar, aleluya. Y la palabra de Dios dice que José, la esposa de Potifar, miró a José y dijo, bueno, este muchacho es bonito. Y ya tú sabes, eso, ella quería algo más. Y la palabra de Dios dice que ella provocó de que José tuviera que salir huyendo. Porque mientras tanto José se le negaba para no estar juntos. Aleluya. Un día ella tomó su ropa y gritando provocó que todo el mundo llegara a ese lugar. Y José tuvo que salir corriendo porque lo que pensaban era que José había estado con ella. Y José salió corriendo de allí. Y cuando José salió corriendo, la palabra de Dios dice que luego Potifar obviamente le va a creer a su esposa de que José quiso abusar de ella. Y dice la palabra de Dios que Potifar, aleluya, lo entra en prisión, lo encarcela. Y cuando José está siendo encarcelado, entonces todavía continúa su ministerio. Diga conmigo, todavía continúa mi ministerio. Y es que hay situaciones que tú vives, pero aunque tú estés pasando desierto, tú no puedes callar lo que Dios puso sobre ti. Y aunque tú vivas proceso, tú no puedes callar la palabra que tú tienes. Y aunque tú vivas proceso, aleluya, Dios permitirá que aún tú estando en el suelo, aún así tú puedas levantar a otros. Porque José aún en la cárcel, aleluya, él interpretaba sueños de los que estaban ahí. Y yo decía, pero ¿y cómo es esto? Que una persona estando encarcelada puede ser de bendición para otro. Y el Señor entonces ahí me decía, lo que pasa es que tú entiendes el verdadero propósito de tu llamado, como dice una frase por ahí, cuando tú tienes que levantar a otros con tu corazón roto. Cuando tú estando en el suelo, tú tienes que levantar a otros. Y José, aleluya, tal vez él mismo no sabía lo que él portaba, él mismo no sabía su propósito, pero estaba ayudando a otros a caminar hacia su propósito.
Él estaba siendo de bendición para otros aún estando encarcelados. Y el Señor te está diciendo qué tú estás haciendo con la persona que tú tienes a tu lado. Aleluya. Y el Señor te está diciendo que no importa que estés en el suelo. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que tú reflejes, aleluya, de que yo vivo en ti. Es que un pasado que te moldea es aquel, aleluya, el cual no importando tus situaciones, no importando las marcas y las heridas, Él mismo te ayudará a tu accionar a una manera correcta para llegar hacia el propósito divino. José estaba siendo de bendición, aún estando encarcelados. Aún estando encarcelado, aleluya. Y la palabra de Dios dice que luego de él interpretar estos sueños, él le dice al copero y al panadero, él le dice: luego que ustedes salgan de aquí, esto es lo que acontecerá. En varios días tú vas a salir y el otro va a ser colgado. Y luego de que ustedes salgan, yo solamente le pido que ustedes se acuerden de mí. Y la palabra del Señor dice que luego que él se acordó, aleluya, que luego que ellos salieron, que fueron llamados por el faraón, ellos no se acordaron de José. Pero José nunca perdió las esperanzas. Pero José nunca se dobló a que no se acordaban de él, porque él sabía que Dios iba con él. Yo lo que te quiero decir en esta mañana es que un pasado es aquel que te lleva a acudir a Dios. Un pasado por lo que tú hayas vivido no quiere decir que eso es lo que tú eres, aleluya, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Es tanto así que si tú no hubieras vivido lo que tú viviste, tú no estuvieras en el evangelio fácilmente. Si tú no vivieras lo que tú viviste fácilmente, tú ni siquiera visitarías la iglesia. Si tú no viviste lo que viviste, aleluya, si tú no hubieras vivido lo que viviste, tú no te hubieras acercado al Señor desesperada buscando ese milagro. Y por eso es que Dios permite situaciones en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que al pasar 2 años, Faraón se hizo un sueño y estaba buscando quien le interpretara. Y luego de esto, aleluya, se acordaron de José. José, hay un muchacho ahí encarcelado que él interpreta sueños, llámenlo. Y cuando él fue buscado por Faraón allá a la cárcel, él interpretó el sueño y el Señor lo posicionó. Porque a través de ese sueño entonces Faraón se agradó con el corazón de este muchacho. Diga conmigo: un pasado con propósito. Y llegó el momento de que el propósito de José se cumpliera en su vida. Aún pasando situaciones, aún lo que pasó, aleluya, había algo. Y era que aunque él tuvo que esperar mucho tiempo, el propósito de Dios se cumplió. Y muchas veces nosotros nos quejamos porque decimos: ven acá, Señor, tú me diste una palabra, pero yo no veo que tú la cumples, yo no veo que tú... ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor lo que te dice: espera y confía en mí, porque yo no me he olvidado de ti. Y hay peticiones que muchas veces las ha cambiado porque ha dicho: Dios no me está escuchando. Pero Dios te dice: sigue clamando, porque yo lo voy a hacer en tu vida. Hay peticiones que no pueden ser cambiadas por lo que tú estés viviendo. Dios te dice: espera un poquito más. Y fue ahí cuando José fue posicionado, de tal manera que el Señor llevó a que sus hermanos pudieran ver cómo él administraba todo lo que se le fue dado. Esa oportunidad que se le fue dada. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está dando? ¿Qué estás haciendo con eso que viviste? ¿Acaso piensas quedarte en ese mismo lugar con esa misma mentalidad? ¿O lo estás usando para ver lo nuevo de Dios en tu vida? Hay mucha gente que han sido marcadas. Por eso enfatizo mucho en esto. Y cuando yo oraba, que el Señor me hablaba de pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que acontece con el pasado? Y es que el pasado te marca tanto que muchas veces aprendes a vivir en él y no en lo que estás viviendo ahora. Y Dios te está diciendo: es necesario que dejes de vivir con lo que pasó en el ayer, porque yo estaba ahí y también estoy aquí ahora. Y también ahora lo voy a hacer contigo. Era necesario que fueras formado, porque si no, no hubieras estado donde estás ahora. Un pasado que capacita, un pasado que moldea, un pasado que te prepara para lo nuevo de Dios en tu vida. Y es necesario que nosotros nos dejemos moldear por el Señor.
Muchas veces si no fuera por el pasado, tampoco tuviéramos la fe que tenemos hoy en día. Fácilmente seríamos inconstantes en los caminos del Señor. Y una persona inconstante no puede ver aquello que Dios dijo de él. Porque la palabra de Dios dice que una fuente no puede brotar dos aguas, fría y caliente. Aleluya. Sino que tiene que ser, gloria a Dios, una sola. Y es por esto que es necesario que tú te dejes moldear por el Señor. Es necesario que tú confíes en lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos confían en lo que Dios tiene para ellos? Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies, aleluya. Yo quiero estar orando por ti en